Entonces, todo lo que es diversidad crea el caos, según Ernesto Renan, en su ensayo. Reconoció, y otros también, fijaos que el modelo colonial argelino se basó o se construyó a partir de unos informes que se enmarcan dentro de lo que se llamaba en aquellos momentos las expediciones científicas, ¿no? Argelia, expediciones científicas. Todos los informes eran militares, y ahí nació la antropología militar, desgraciadamente, que sigue existiendo en Estados Unidos, ¿no? Como marco teórico, ¿no? Colonial, en torno de esta división que hay, los tipos raciales, ¿no? De hecho hay otro, posteriormente uno que se llama Charles de Foucault, que también estuvo en Argelia, luego en Marruecos, escribió un ensayo que se llama Connaissance au Maroc, reconocimiento a Marruecos, y hablaba de que esos tipos raciales que se encontraron en Argelia también se encontraron en Marruecos, refiriéndose a lo amazigh y a lo árabe, como dos tipos raciales distintos, ¿eh? Aunque la visión de Argelia al principio era que todo el mundo era árabe, debido a que también el continuo amazigófono en Argelia es muy disperso, no como Marruecos. Marruecos, tú vas a Marruecos desde el norte bajando, desde el medio Atlas hasta el sur, todo es el continuo amazigófono, ¿no? La presencia de este elemento es importante en el país, incluso en la costa hay mucha inmigración y sigue habiendo, ¿no? No como Argelia, es muy disperso, ¿no? Está en Zab, al sur, la Kabilia, Shawi, ¿no? Tuareg, al sur, como muy disperso, ¿no? Pero difícil de alguna manera de ubicarlo, ¿no? Entonces, esa unidad política del Estado marroquí, ¿cómo se garantiza? Se garantiza a través del carácter sagrado de un idioma que nos une, ¿no? Es la lengua del Corán, que es el árabe, ¿no? Ahí se crearon estas hegemonías, ¿no? Estas relaciones de poder, ¿no? Entonces, todo este conocimiento colonial no toma en consideración toda la historiografía local sobre cómo se describió y cómo se describía la región, ¿no? Y tenemos un libro más famoso y maravilloso de Ibn Khaldun. No sé si conocéis Ibn Khaldun, ¿no? Es el padre de la sociología, ¿no? En el mundo. Abdurrahman ibn Khaldun es un gran sociólogo, historiador, antropólogo, incluso sociolingüista, porque tiene muchos escritos sobre la diversidad lingüística, ¿no? En el norte de África, y vivió también en Al-Andalus un tiempo, en Córdoba. Ibn Khaldun escribió dos ensayos muy importantes, Kitab al-Ibar, en árabe, como sería el libro de las... La Ibar es como moralejas, ¿no? O libro o también tradiciones, podría entenderse también por tradiciones, ¿no? Luego su primera traducción, curiosamente, fue en francés, y lo tradujeron por L'Histoire de Berbère, este libro, Historia de los Bereberes. Primera traducción que se hizo de Kitab al-Ibar de Ibn Khaldun. Luego escribió otro libro famoso, La Introducción al Muqaddima, un maravilloso ensayo de 2 tomos, Kitab al-Ibar, no sé si son 7 o 8 tomos. Y en Kitab al-Ibar, Ibn Khaldun hace una descripción de todas las tribus bereberes que habitaban en el norte de África, porque él viajaba mucho, desde Egipto, Túnez, Marruecos, incluso el Andalus. Un famoso ensayo espléndido, ¿no? En términos de etnográficos, ¿no? Y que el colonialismo no tomó
en consideración para nada. Creo otro sistema de representación y de relaciones de poder y saber en el que todo el conocimiento historiográfico árabe fue borrado. ¿Sí? Dime, Lucía. La introducción. 2 tomos, no es un libro muy extenso como quizá Balaeva, ¿no? Luego, Louezani, que es un historiador marroquí, también tiene un libro, unos ensayos magníficos sobre la diversidad cultural y étnica de Marruecos, ¿no? Hassan Louezani. Y posteriormente otros historiadores, ¿no? Todo ese conocimiento realmente no fue reutilizado por los ideólogos del colonialismo, sino que crearon un sistema de representación por intereses evidentemente coloniales, ¿no? Es lo que nos dijo Edouard Said en su famoso orientalismo, ¿no? Esta relación de epistemicidio, ¿no? La relación de poder y saber en el que el sistema colonial ha creado un sistema de representaciones, ¿no? Ha creado un saber, ¿no? Que borra todos los saberes locales, ¿no? Y todo el marco también del orientalismo en sí. Entonces, esta idea de que el Magreb es amazigh antes de que es árabe, ese es el eje del discurso de los movimientos de contestación. Y ese es el eje también de los discursos de contestación de los pueblos originarios en sí, ¿no? La idea de que este es nuestro territorio, ¿no? De que somos los primeros habitantes de esta tierra, ¿no? Que se llama Chamazgh, ¿no? En Chamazgh, el territorio de Chamazgh es todo el territorio que abarca, ¿no? Desde el oasis de Siwa actualmente hasta Fijaos, Chad, Níger, Mali, incluso Burkina Faso todavía y las Islas Canarias, ¿no? Y muy extenso y muy variado, porque la amazigh no es solamente, existe una amazigh estándar, pero hay distintas formas de hablar de la amazigh, ¿no? En Argelia hay varias, ¿no? Zab, Shawi, Takbeilit, ¿no? Tuareg, en Marruecos básicamente hay 3, ¿no? El rifeño, el amazigh de Atlas y el Shleur, ¿no? Que es el amazigh de Sus. Y luego, pues en Túnez, desgraciadamente, pocos habitantes hay que hablan en el oasis, en la isla de Djerba, no sé si os suena, la isla de Djerba, en Túnez. En Libia también hay muy pocos hablantes, donde pone Cruz Roja es que están casi en peligro de extinción, comunidades lingüísticas, ¿no? De que la lengua se va a morir. Y este es un poco el continuo lingüístico amazigh, ¿no? Que es muy alto, ¿no? Otro aspecto a destacar en esta cuestión del movimiento cultural amazigh es de si los bereberes entrarían en la categoría también de árabe, que también es otra narrativa, digamos, que muchas veces se intentaba de alguna manera meterlos en esa categoría de árabe, que en realidad no son árabes étnicamente, son arabófonos. Hay una diferencia entre ser árabe y ser arabófono. Porque ser magrebí no significa ser únicamente árabe o arabófono. Esa concepción también muy compleja, ¿no? de la magrebidad, ¿no? Que en términos lingüísticos incluía la arabidad, la amazighidad, la francofonía también, que es una dimensión que hay que tener en cuenta, ¿no? Por la importancia del francés en la región. Y otras variantes, ¿no? Étnico-lingüísticas, ¿no? Y esta arabidad también es muy compleja, ¿no? Que incluye no solamente el fusha, sino también la lengua local, ¿no? Que es el marroquí.
Cuando Marruecos se independiza en el año 56, redacta su primera constitución. En el 58, ¿no?, los primeros intentos de crear una constitución, se reconoce nada más que la oficialidad del árabe, este famoso preámbulo de la constitución, ¿no? El Magreb de Asturias, Marruecos es una dinastía, ¿no?, constitucional, cuya lengua oficial es la lengua árabe y cuya religión oficial es el Islam, ¿no? Este es el preámbulo de la Constitución, ¿no? Pues todo lo que hemos dicho en clase, de alguna manera, este preámbulo refleja, ¿no?, esta idea de dónde está la dimensión, ¿no?, de la población originaria, ¿no? Y dónde está su lengua y dónde está toda esa historicidad, ¿no?, de esa presencia milenaria, ¿no?, de la lengua y la cultura, ¿no?, amazigha. No, podríamos decir que hasta finales de los años 70, fijaos, casi 20 años, un poquito más, no podríamos hablar de la existencia del movimiento cultural amazigha. Esa palabra, ¿no?, está en minúscula, no en mayúscula, ¿no? Porque hablar de la amazigha en aquellos tiempos de los años 70, 80, era un tema tabú. Y se asociaba la amazighdad, la defensa de la amazighdad. De hecho, no se podía ni siquiera levantar esa bandera, ¿no? Esa bandera, la primera vez que la gente la usó en el espacio público en Marruecos fue el 1 de mayo de 1994, en las manifestaciones del Día del Trabajo. Digamos, casi, ¿no?, 40 años. De hecho, gracias a esta bandera, el rey Hassan II va a pronunciar un discurso famoso, ¿no?, justo en mayo del 94, porque fueron detenidas las personas que llevaban esa bandera en las manifestaciones del 1 de mayo, y que de alguna manera va a intentar, como de alguna manera, reconocer esa dimensión, ¿no?, pero remoldeando el discurso y dándole, ¿no?, un marco, no es de diversidad, sino un poquito más de, ¿no?, como que un paso hacia el reconocimiento, Pues no podíamos hablar hasta finales de los años 70, principios de los años 80, de este movimiento, ¿vale? ¿Cómo lo defino yo en mi tesis? En mi tesis hay un capítulo grande que elaboré sobre el movimiento cultural amazigh, la historia del movimiento, los discursos del movimiento, ¿no?, y las reivindicaciones del movimiento desde el marco del Image Policy, sobre todo, ¿no?, y el marco del reconocimiento. Bueno, ahí tenéis una definición de mi tesis, que está publicada en 2010, pero como defino yo, es el conjunto de las iniciativas. Fijaos, hay una cuestión aquí muy importante, ¿no?, en un marco politizado de la cuestión, porque los aparatos del Estado, y el Estado en sí, ha intentado durante 20 años despolitizar esta cuestión, ¿vale?, quitarla de la agenda política, Esa despolitización derivó a la invisibilización de la cuestión, No estaba en el discurso político ni en la agenda del Estado, ¿no?, la cuestión amazigha. El conjunto de iniciativas, ojo, personales y colectivas, no solamente colectivas, ni de ONGs, ni de organizaciones, que de alguna manera, directa o indirectamente, defienden el amazigha como lengua y como cultura, y la necesidad de protegerla, reconocerla, ¿no?, y promocionarla, ¿no?, como responsabilidad no solamente del Estado, sino de todo el conjunto de la sociedad marroquí, ¿vale?, en el que no solamente la comunidad amazigófona debería, ¿no?, defenderla, sino toda
todas las sociedades, que sean así o no. Es una definición clásica, ¿no?, de qué es un movimiento cultural. El movimiento cultural amazigh conoció, digamos, una evolución también de su concepción de lo que es el activismo, ¿vale? Y del marco en el que defiende esa causa, ¿no? Y uno de los giros más importantes del movimiento cultural amazigh es el primero. Es la evolución, la conciencia por una concepción de lo amazigh en términos de identidad menos folclórica, menos esencialista, y más política, y más social, y más transformadora. ¿Por qué? Porque los primeros, diríamos, discursos desde la esfera política marroquí sobre lo amazigh folclorizaron la dimensión, la lengua y la cultura, ¿no? Y cuando folclorizas, lo conviertes en un objeto menos político y menos ideológico y más como popular, más shabi, ¿no? Más de lo popular y menos de lo político y lo social, ¿no? Esa es una de las primeras, digamos, los primeros giros y hasta 1979-80 este giro no se detectó en él, ¿no?, en el discurso, ¿no? El segundo aspecto es la innovación en el activismo, ¿vale? La necesidad de innovar y de crear nuevos espacios de contestación, nuevos marcos discursivos y nuevas maneras de dialogar con el Estado, con el máximo, en este tema. Y luego presentar alternativas, eso es importante, al modelo de política lingüística y cultural marroquí. Dar, ¿no?, recetas, ¿no?, al Estado, ¿no?, y propuestas de cambio, ¿no? Y otro elemento esencial en el discurso del movimiento cultural amazigh es frenar la arabización de la población amazigófona. Es decir, hacer todo lo posible para que la lengua se mantenga y no muera. ¿Tenéis alguna pregunta? Luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿eh? Pero aquí tengo una duda, porque yo ahora, como lo estamos viendo, Sí. lo estoy entendiendo, pero yo normalmente cuando voy a Marruecos no lo entendía, siempre lo relacionamos como un movimiento que no tenía nada que ver con la lengua, no era objetivo, sino es como un referéndum, una independencia, eso es lo que... Bueno. O de eso sí les acusaba. Porque yo nunca, porque no sé. Vale, pero eso creo que se me olvidó mencionarlo. La cuestión amazigh en la época colonial fue mucho más abordada por parte y gestionada y tratada por parte de la administración colonial francesa en Marruecos y menos en Argelia. Porque en Marruecos sí que se reconoció esa diversidad étnica y racial, ¿no?, en términos de árabes separados de bereberes. A partir de un concepto que este Charles Foucault que os dije, la connaissance au Maroc, es el que inventó lo que llamamos Bled, Siba y Bled Makhzen, ¿no? Territorio anarquista y territorio bajo soberanía o control del Estado, ¿no? Ese concepto en marroquí es complejo, ¿no? La anarquía. Siba, o la disidencia, también se traduce, en árabe Siba. ¿No? Mohammed Said es como alguien que disidente, ¿no? Que no hay orden. Nadie lo controla. ¿Quién inventó este concepto? Pues Charles Foucault en su famoso ensayo Connaissance au Maroc, 1883. Dijo en su ensayo que él encontró regiones en Marruecos anarquistas,
no están bajo soberanía del sultán, del rey. Y fue un error, porque la disidencia en Marruecos no quería decir infesal, independencia. La disidencia quiere decir que ausencia de una jurisdicción por parte de la dinastía. Es decir, todas las ordenanzas del Estado no se aplican. Esto no quiere decir que el territorio no está sometido a la soberanía del sultán, del rey, en su momento. Quiere decir que los bereberes tenían su ley foral, leyes al margen de las leyes de Maghzen. Hasta ahora mismo ahí tenemos en Marruecos, ¿no?, la ORF, la ley foral, se aplica a las regiones, a las llegófones. El jefe de la cabina, ¿no?, de la tribu, es el que de alguna manera gestiona las cuestiones del ahkam, las ordenanzas y los mandatos, ¿no?, fuera de la subyugación del sultán, del rey. Pero eso no quiere decir que estos territorios no estaban bajo soberanía del sultán marroquí. Esa idea de la disidencia que se creó en el concepto, ¿no?, colonial, tiene que ver con que esta gente, estos territorios, no necesitaban estos mandatos para gestionar sus asuntos, ¿no?, del día a día. Esa es la diferencia, ¿no?, entre Bled Siva en la concepción, ¿no?, territorio anarquista colonial, y un elemento muy importante. Cuando este hombre, Charles Foucault, inventó este concepto, les quitó a los territorios que él consideraba anarquistas un aspecto importante con que se justificaba el colonialismo. Es que no son comunidades políticas. Y ese es el mismo argumento que usó España en América Latina, es que los indígenas no son comunidades políticas. Y si no son comunidades políticas, no tenían la capacidad de gestionar sus territorios. Con lo cual tenemos, ¿no?, nosotros toda la capacidad de intervenir en este territorio, porque nosotros sí que somos comunidades políticas, ¿no?, el colonialismo. Entonces, se inventó realmente esto para quitarle a los territorios que estaban bajo soberanía, ¿no?, Maghzen, pero que no aplicaban algunas ordenanzas. Y en 1930, fijaos dónde llevó este concepto a Francia, elaboró un decreto, lo que se llama el decreto bereber, Al-Tahir Barbari, el decreto berber, que separaba totalmente bereberes de árabes, y que los bereberes tenían toda la autonomía para gestionar sus asuntos, incluso religiosos, al margen del Maghzen, ¿no?, el aparato de Maghzen. Marruecos, bueno, dicen que fue un protectorado, ¿no?, es decir, un sistema que protege, ¿no?, al sultán, el protectorado francés y también el protectorado español. No fue colonia, o sea que es mentira, no era colonia, porque el sistema colonial, la administración colonial funcionaba como administración colonial, no como protectorado, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos con que se justificaba cualquier intervención, que las comunidades no son comunidades políticas, ¿no?, y el concepto de Siva entra en ella, ¿no?, en esta idea de Siva y de Maghzen. Pero no son el Fesalier, que la idea de Siva no tiene que ver con intentos de independentismo
ni de autonomía ni nada. Ahora mismo a lo mejor sí hay un discurso, ¿sí? Incluso hay un frente interior marroquí en el Sahara que reivindica y sigue reivindicando, ¿no? Autodeterminación, y en el RIF también, en el Herak del RIF había incluso en el 2000, yo cuando defendí mi tesis en el 2007 encontré algunos militantes del RIF que reivindicaban una autonomía del RIF, ¿no? Una independencia total del Estado marroquí, y se empezó a hablar de esto, ¿no? Pero vamos, son ideas que están ahí, pero lo que nos interesa es cómo el sistema colonial aprovechó, ¿no? Estos dos términos, estos dos términos que eran serio de la justicia, territorio, sí, anarquista y territorio de... Pero también salen del derecho islámico de Al-Ándalus. No, salió el territorio del Islam. Están con estos términos. Sí, territorio del Islam y territorio de guerra, ¿no? Al Islam, al bueno, realmente son distintos, ¿eh? En Marruecos había una respuesta cuando el primer gobierno marroquí no incluyó a los grandes militantes y grandes figuras del independentismo marroquí de origen amazigh. De hecho, se registraron varios acontecimientos así como de rebeldía en contra de la decisión de no incluir, por ejemplo, a figuras del independentismo marroquí. De hecho, la resistencia más importante que hubo contra Francia y España fue el Rif y el Atlas, que son regiones históricamente amazigófonas y que lo siguen siendo, ¿no? Entonces hubo algunas rebeliones que no estaban de acuerdo, ¿no? Y luego se van a crear partidos, también de corte amazigh. El primero es Harb al-Sharia, el Movimiento Popular, creado por Khatib, Mahjoub Hardan y Yapochi, que eran ex militantes también del Movimiento Nacional de Resistencia, ¿no? De hecho, Hardan fue el único ministro de defensa que tuvo Marruecos, Mahjoub Hardan, y fue también lo que hizo Francia también en Marruecos es que creó también instituciones para formar a figuras bereberófonas, y por ejemplo, la escuela militar de Azou es un pueblo que está al lado de Meknès. Básicamente la mayoría de los militares posteriormente marroquíes fueron de la región de Azou, Meknès, Ifrane, Hajj, ¿no? Khnifra, ¿no? Que es la zona del medio Atlas, ¿no? Sí, Francia creó también una élite bereberófona, eso es importante, no solamente una élite arabófona, sino también una élite bereberófona. Y luego se creó en 1959 la Unión Nacional de las Fuerzas Populares, donde figuras también de más de la región de Sus participaban, ¿no?, en la creación de este partido. Lo importante es que estos dos partidos tenían una visión muy esencialista, muy folclórica de lo que es la identidad amazigh, ¿no? No salía de lo folclórico, ¿no? Eso es yo creo que es el fracaso de estos dos partidos políticos, de alguna manera, que intentaban, ¿no?, enmarcar su proyecto político dentro de la amazighdad, ¿no? Posteriormente sí, a Hardan y otras figuras del movimiento, ¿no?, popular, que luego se convirtió en otro partido, ¿no?, Haraka al-Watani al-Shami, ¿no? Fracasaron, o sea, no crearon un marco de representatividad de las comunidades amazigófonas, ni de alguna manera hubo una reconciliación, ¿no?, por parte del Estado con las regiones amazigófonas que fueron muy resistentes al colonialismo, ¿no?, español y francés, ¿no? Y crearon